Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Pichardo y estamos en un episodio más de nuestro podcast de Psicoterapia de Liberación Somática. Y el día de hoy vamos a abordar un tema que está relacionado, que vincula la psicoterapia somática con la psicoterapia breve orientada a soluciones. Entonces vamos a hablar sobre soluciones somáticas o soluciones psicosomáticas. Y tenemos a una invitada muy especial, una querida amiga que ya tiene tiempo que nos conocemos. Ella es Lea Díaz, ella es psicóloga, tiene también una formación, especialidad en psicoterapia breve orientada a soluciones. También ha formado parte de los entrenamientos de Altersoma y también ha sido instructora de Altersoma en entrenamientos que tienen que ver con psicoterapia somática. Te damos la bienvenida, Lea, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy agradecida que me invites a este espacio, felicidades, tú siempre innovando con ser una alternativa en este océano de opciones que tenemos en la web y muy emocionada de ser parte de esto. Muchas gracias, Miguel. No, pues yo encantado de que estés con nosotros, Lea, siempre es un gusto poder platicar, dialogar, intercambiar ideas y debatir contigo. Y yo creo que el día de hoy pues vamos a ir tejiendo, a ir hilvanando algunos aspectos muy relevantes que me parecen que le van a dar una perspectiva distinta a esto que vamos a abordar. Ya estuvo aquí con nosotros Erika, donde abordamos la psicoterapia somática desde la perspectiva del psicoanálisis, ¿verdad? Y hoy, pues la idea es ver cómo tú haces esa conexión entre la psicoterapia somática y la psicoterapia breve orientada a soluciones, ¿no? Entonces, primero platícanos un poco qué es esto, porque aparte tú tienes un proyecto que se llama así, Soluciones Psicosomáticas. Entonces, platícanos un poquito de este proyecto que tienes, Lea. Se llama Soluciones Psicosomáticas, pero es puro marketing, porque, a ver, ¿a qué voy con esto? Que no hay nada nuevo bajo el sol, es decir, hay muchas cosas que ya han hecho un montón de personas, entre ellas y ellos tú, que han hecho mucho trabajo en la terapia corporal, que han hecho mucho trabajo en la terapia breve y que han hecho muchos esfuerzos. La terapia breve es una terapia muy reciente, inició en los años 70, la dirigida a soluciones inició en los años 80 y se ha diversificado y tiene una inmensa cantidad de ramificaciones. Entonces, en realidad, bueno, yo cuando veo el nombre que le puse es puro marketing, porque en realidad es un esfuerzo de presentar una propuesta, pero de un trabajo que han hecho un montón de personas, ¿no? Que nos anteceden. Entonces, bueno, empezando por ahí. Y luego yo te quería platicar, es decir, para que se entienda un poco cómo llego yo a la terapia breve centrada en las soluciones, porque a veces se piensa que uno tiene así como un catálogo de enfoques terapéuticos y uno dice, este suena chido, entonces voy a ser terapeuta breve centrada en la solución. Pero la verdad es que es mucho más circunstancial. Entonces, ¿por qué me interesa este enfoque y por qué decido yo afianzarme este enfoque? Es lo que quisiera compartir. Y luego también me gustaría mucho poder hablarles un poco de qué es la terapia breve, centrada en solución, o sea, sin ningún afán de dar aquí una conferencia sobre la terapia breve, ni mucho menos, pero justo para tener estos pequeños elementos que nos permitan diferenciarlo de otro tipo de terapias, incluso de la propia terapia breve. Y finalmente me gustaría poder hablar de este intento, que todavía es un intento de proyecto, que le faltan piezas del rompecabezas muy importantes y que quiere responder esta pregunta existencial de que nos hacemos, tanto filosófica como psicológicamente, de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. La terapia centrada en soluciones inicia este acompañamiento justo ahí a dónde vamos, ¿no? Es una terapia enfocada en el futuro, a diferencia de otros enfoques terapéuticos que empiezan definiendo el aquí y el ahora o que empiezan rastreando de dónde venimos. Entonces, esta es una terapia muy enfocada en el futuro,
un poco para que nos ubiquemos cómo trabaja la terapia breve centrada en solución, y a partir de eso me gustaría un poco narrar cómo llego yo hasta aquí. ¿Te parece? Sí, adelante, adelante. Solamente un poquito, Sí, un comentario, porque sí, claro, claro. me gustó mucho esto que planteas, esta división entre, a ver, hay terapias que se centran en el aquí y el ahora, pienso mucho, obviamente, en la terapia gestal, ¿verdad? Está en el aquí y en la ahora. Hay otras que son terapias anamnéticas, esto es, se van hacia las memorias y los recuerdos. Quizás el ejemplo más claro podría ser el psicoanálisis o estas terapias que se basan también en la cuestión del apego y en el niño interior o la niña interior, ¿no? Y entonces, esto que tú estás planteando ahorita es una visión hacia el futuro. Recuerdo también mucho el movimiento del potencial humano, el planteamiento humanista, el planteamiento que tiene que ver con, o sea, estaba pensando un poquito en Maslow, ¿no? En cómo construir esto hacia el futuro. Entonces, esto que tú estás planteando sobre el futuro es también algo que caracteriza a la terapia centrada en soluciones. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Pero, aparte hay algo, hay terapias centradas en problemas. Hay terapias que se quedan ahí, digamos, como dando bucles sobre el conflicto, sobre el trauma, sobre eso que estoy experimentando ahorita, y es como desmontar, desentrañar el conflicto. Y tú dices, bueno, sí, o no sé si digas sí o no, pero mejor, ¿por qué no nos enfocamos entonces en la solución? ¿No? Entonces, ahí hay una contraposición entre una visión que se enfoca en el conflicto y otra visión que se enfoca en la solución. Así es, muchas gracias por hacer esta precisión. Y entonces, a ver, sin narrarlo a profundidad, pero yo de hecho no egreso de propiamente de la especialización clínica, yo egreso de la especialización educativa, y ya en un momento de crisis existencial, como nos pasa a todas y a todos, empiezo a buscar entrenamiento en las áreas clínicas. Y entonces yo tengo dos experiencias que marcan mi vida y pues prácticamente toda mi carrera profesional. Una de ellas es que decido ser voluntaria de SAPTEL. SAPTEL es un servicio de contención emocional de la Cruz Roja a nivel telefónico que funciona los 365 días del año, las 24 horas del día. Y para que tú puedas pertenecer a este proyecto como voluntaria, voluntario, pues tienes que tener ya prácticamente terminada la carrera, tienes que llevar un proceso de inducción, tienen que entrenarte en atender al teléfono, este tipo de llamadas de emergencia, y también llevas una supervisión y tienes que presentar casos paradigmáticos. Entonces es muy elaborado, ¿no? Pertenecer al voluntariado de SAPTEL. Y bueno, en este proceso, cuando te aprueban finalmente para que tú te quedes, pues no eliges el horario en que quieres trabajar, o sea, pues es al azar. Y a mí me tocó el horario de la noche. Y en la noche teníamos un horario de 10 de la noche a 7 de la mañana. Y dependiendo de los horarios es la población a la cual tú atiendes, porque no es la misma población que habla en el día que la que habla en la noche. Entonces, resulta que el horario de la noche es un horario donde particularmente hablan las personas, no sé si se puede decir al aire, que se quieren desvivir, que se quieren quitar la vida. Ándale. Uh-huh. Y entonces, claro, para tratarse de mi primera experiencia de acompañamiento de carácter psicoemocional, pues para mí fue una experiencia durísima, ¿no? Afortunadamente tuve mucha supervisión del equipo SAPTEL, pero para mí fue muy duro porque me colocó frente a varias circunstancias. La primera es una población que no solo está en crisis, porque todos hemos pasado por circunstancias muy complicadas de estar en crisis, sino además está en una situación de vida o muerte. Entonces, porque ya lo idearon, porque ya lo intentaron, porque lo van a intentar, y entonces es una situación límite en ese momento. La siguiente cosa es que estás al teléfono,
Y entonces, tampoco hay una garantía de que la persona, si ella quiere colgar, cuelga y vaya a poder tener más contacto con ella. Y claro, pues hay una situación de vida o muerte. Entonces, ante estas circunstancias, bueno, no se puede uno detener mucho así en, deme sus datos, cómo se apellida, cuántos años tiene, ¿no? Lo que tienes que saber es dónde está, qué necesita, hacer ese acompañamiento, ¿no? Entonces, Saptel me entrena en la urgencia, Saptel me entrena en trabajar con una población que está en una situación de crisis límite, y Saptel me entrena en poder tener la capacidad de acompañar esto, que de repente lo dice uno así y da terror, ¿no? Y más tarde, la siguiente experiencia que tengo es que me invitan a trabajar en un refugio de alta seguridad que trabaja con víctimas de trata en su modalidad de explotación sexual, entonces particularmente con mujeres. Es uno de los refugios más importantes que aparece en su momento en México, y yo me sumo a ese proyecto, y entonces pasa exactamente lo mismo, ¿no? Estamos hablando de población que es rescatada de la trata, que está en un nivel de vulnerabilidad brutal, que ha pasado por 5.500 traumas, que ha pasado por violencias inenarrables, que va a estar un tiempo límite, porque no es que vaya a poder estar todo el tiempo ahí, ¿no? Hay un tiempo para estar en refugio, y la idea es que pueda reconstruir su proyecto de vida, y es un reto muy fuerte frente a una situación que prácticamente las colocó en una situación límite a todas estas mujeres. Entonces, una vez más, ¿no? Enfrentarme a la emergencia, enfrentarme a la situación límite, enfrentarme a la crisis, enfrentarme a poblaciones que están colocadas en una posición de mucha vulnerabilidad, donde no hay nada, ¿no? O sea, uno dice, bueno, le agarramos de aquí, no hay nada, no hay redes de apoyo, no hay voluntad, no hay, y hay todo, ¿no? Todos los traumas que te puedas imaginar, todas las violencias, etcétera. Entonces ahí yo me entreno mucho en saber que hay personas que es probable que yo no vuelva a ver, ¿no? Pero al mismo tiempo era esta parte de poder acompañarlas en visibilizar y sensibilizar que haber vivido esa brutalidad y haber sobrevivido tenía algo que ver con ellas, ¿no? Tenía algo que ver con una capacidad resiliente, vamos a ponerlo en esos términos. Y entonces es que yo me empiezo a enfocar en trabajar mucho en los recursos y fortalezas. Y yo me enfoco mucho en trabajar, porque cuando yo terminaba haciéndoles esta pregunta de, bueno, después de todas estas historias inenarrables, terribles, que uno no sabe cómo sobrevivieron a ello, ¿cómo es que sigues viva? ¿No? O sea, ¿qué hace que sigas viva? Y invariablemente la respuesta, y eso me dio a mí mucha claridad, invariablemente la respuesta es, pues quién sabe cómo, ¿no? ¿Quién sabe cómo es que estoy viva? Entonces a mí me puede encantar el quién sabe cómo, porque entonces es acompañar a visibilizar ese quién sabe cómo. Ese quién sabe cómo que uno puede decir, ni yo misma lo entiendo, entonces habrá que explorar, ¿no? Entonces, a ver, aquí me voy a detener en esta parte antes ya de entrar a mi propio proyecto, porque entonces es cuando yo empiezo a investigar, y por eso digo que no estoy inventando ningún hilo negro, porque cuando yo empiezo a investigar, me doy cuenta que esto que yo estaba haciendo en el acompañamiento con estas mujeres que habían sido rescatadas de la trata, tenía un nombre y se llamaba terapia breve, y se llamaba terapia breve centrada en solución. Y aquí quiero explicar un poquito qué es esto. La terapia breve centrada en solución es una terapia que surge en Estados Unidos en los años 80. Es una derivación propiamente de la terapia breve centrada en problemas, que es, digamos, la madre de todas las terapias breves, vamos a ponerlo así. Y esta se llevaba allá por los años 70 en California.
Y no quiero dejar de nombrar un elemento fundamental que influyó en toda la terapia breve, que fue un médico y psiquiatra llamado Milton Erickson, porque es una pieza clave para ahora este proyecto de soluciones psicosomáticas para mí, ¿no? Para mí es un referente muy importante y es el máximo influyente en la terapia breve. Pero bueno, antes de pasar ahí, hago como este mapita de se funda el Instituto de Terapia Breve centrado en problemas en California. Más tarde muchos alumnos hacen sus propias escuelas, entre ellas la Centrada en Soluciones. Y es muy interesante porque la Centrada en Soluciones la fundan dos personas que más bien vienen del campo del trabajo social, no vienen del campo propiamente clínico. Y entonces yo me siento muy cercana a eso, yo me siento muy cercana al trabajo social, que es esto que tú decías de Maslow, ¿no? Del potencial, y el trabajo social se ocupa mucho de poder acompañar en cubrir las necesidades básicas de las personas y al mismo tiempo de fortalecer, de vincular, ¿no? A las personas en una red de apoyo que les permitan pues un desarrollo encaminado al bienestar, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo me siento muy cercana a ese campo porque eso es lo que me tocó a mí trabajar muchísimo con las poblaciones con las que trabajé durante muchos años. Y se llaman Steve Chaser y In-Soo Kim. Son dos trabajadores sociales, mujer, hombre, que fundan esta escuela de terapia breve centrada en solución, que son trabajadores sociales y que justo ellos trabajan con poblaciones que están en situación de alta vulnerabilidad. ¿Qué dicen ellos? Necesitamos, porque están frente a esto que yo he estado tantas veces, necesitamos que en el menor tiempo posible podamos generar cambios, podamos acompañar en esa generación de cambios favorables que le permitan a la persona poder encontrar solución a sus necesidades inmediatas, a sus problemáticas inmediatas. Y nos vamos a enfocar en sus fortalezas y nos vamos a enfocar en sus recursos. Y entonces ellos desarrollan todo este proceso que le van a llamar terapia breve centrada en la solución y tienen, claro, toda una serie de técnicas. Y a mí me gusta mucho la propuesta que hace In-Soo Kim, ¿no? De las técnicas que manejan, porque ella habla, y además es muy conocido, pues, en la psicoterapia en general, ella habla de la pregunta del milagro, ¿no? Y ella narra justamente este asunto de una vez, ella explica que atendiendo a una paciente, le pregunta, bueno, ¿qué tendría que pasar para que esto se solucionara? Y la paciente tal cual le dice, un milagro. Y es cuando ella dice, muy bien, pues dime cómo tendría que suceder ese milagro para que esto cambiara, ¿no? Entonces ellas desarrollan en la terapia breve centrada en la solución, desarrollan toda una serie de técnicas que por un lado dan por hecho que la persona cuenta con recursos, fortalezas, capacidades para resolver esas problemáticas. Se intenta hacer en el menor tiempo posible porque hay este tipo de circunstancias con este tipo de población y además hay una cuestión también muy inductiva. ¿Qué quiere decir eso? Yeah. Es esta parte en la que se va a trabajar no a partir de una metodología ya pensada, sino a partir de esto que te está dando la persona. Justo Milton Erickson decía que hay que hacer sastrería a la medida con este tipo de terapia, ¿no? Y entonces hay que hacer un acompañamiento a la medida de la persona con lo que hay. Y eso me resonó mucho en la manera en que yo trabajo, porque yo cuando empiezo a hacer esta exploración de recursos, luego exploro eso, ¿qué hay, no? Más que qué perdimos, qué hay. Y a veces hay 5 pesos de voluntad, yo digo, con esos 5 pesos trabajamos, ¿no? A ver para qué nos alcanza, ¿no? Entonces, porque se trata de poner a la persona en un escenario de posibilidad, de que esos 5 pesos de voluntad que le quedan, esos 3 centavos de energía que le restan, al final terminan siendo, yo siempre digo que terminan siendo una inversión, ¿no? Porque cuando uno decide intentarlo, esta es una de las palabras claves de lo que yo hago, cuando uno decide intentarlo, no solucionarlo, cuando uno decide intentarlo, es una buena inversión porque entonces en ese hacer
tus 3 pesos se hacen 5, ¿no? Porque es maravilloso como cuando uno lo intenta. Entonces se vuelve una inversión. Entonces, bueno, antes de llegar ahí, quiero terminar con esto de la terapia breve, porque ya me estoy adelantando. Y aquí es donde quiero hablar, ¿no? De Milton Erickson. Cómo influye en la terapia breve centrada en la solución y cómo también es una cuestión muy circunstancial. A ver, Milton Erickson es médico, él es psiquiatra, y hay que diferenciarlo de otro personaje también muy importante que se llama Erik Erikson, porque tiende a confundírseles todo el tiempo. Erik Erikson es alemán, de origen judío, y esto lo marco como algo importante porque eso va a ser determinante para el desarrollo de lo que él hace, que se llama la identidad, el desarrollo social de la identidad, porque él no sabía que era judío y él vive una crisis muy importante porque le toca vivir ellos son contemporáneos, no sé si se conocieron, pero son contemporáneos. Él le toca vivir y descubrir que es judío en medio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces imagínate lo impactante que fue para él en ese momento, y a partir de esa vivencia, él cuando emigra a los Estados Unidos desarrolla todo esto que se llama el desarrollo social de la identidad, y su planteamiento es que esto se hace pues a partir de crisis, ¿no? Uno termina desarrollando la identidad y de elementos de nuestro entorno. Entonces, bueno, él tiene un trabajo muy importante, pero no estamos hablando de él, ¿no? Porque siempre se les confunde. Estamos hablando de Milton Erickson. Él es norteamericano, nace en circunstancias, pues muy precarias económicamente, y nace con muchas problemáticas de salud. Él era daltónico. Tuvo problemas en su desarrollo, habló hasta como por ahí de los 4 años. Y luego tenía un problema de sordera tonal. La sordera tonal es esta sordera de las personas que, o sea, sí pueden escuchar y eso, pero no consiguen distinguir tonos, ¿no? Entonces él tiene una serie de problemáticas en el desarrollo, y a partir de estas problemáticas, deja ver, no se ha ido la luz. Es que hay un pip y yo pensé que era la luz. Entonces, a partir de estas problemáticas, él crece, ¿no? Crece en este ambiente con muchas problemáticas de salud, pero él siempre tiene la voluntad de que él va a ser médico y va a estudiar, y eso es muy interesante porque cumple 16 años y no conforme con todas las problemáticas de salud que había tenido y que pues eran vigentes en su vida en ese momento, se contagia de poliomielitis. Entonces, la poliomielitis es un virus que ataca sistema nervioso, particularmente médula espinal, y te genera una atrofia muscular. Y hay distintos grados de gravedad. Bueno, a Milton le da el más grave a los 16 años y él se queda prácticamente paralizado de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, nada más decían que podía mover los ojos y escuchaba, y luego fíjate, con su sordera tonal, y yo decía, no, pobre, ¿no? Entonces, y eso le pasa a los 16 años, cuando él quiere ir a la universidad. Bueno, esa vivencia determina su vida totalmente, porque él es desahuciado, él es médicamente desahuciado, él no tiene un contexto económico que le permite estar en un hospital donde lo puedan atender para rehabilitarlo, nada, no existe nada de eso que él poderle colocar en una situación distinta. Y él cuenta, ¿no?, en sus narraciones biográficas, que él empieza a hacer un ejercicio interno como ahora lo podríamos definir como de meditación, como de metaconciencia, para empezar a ayudarse en este proceso de rehabilitarse a sí mismo de esta situación. Recordemos que Milton Erickson, si hay algo que desarrolló muy importante, pues fue la hipnosis ericksoniana, la famosa hipnosis ericksoniana, que nace de ahí, que nace de ese evento. Otro evento muy importante que pasa es que ya después de un año de él hacer estos ejercicios, vamos a ponerlos sugestivos, ¿no?, donde él solo pues se motiva y intenta empezar a moverse, él logra después de un año empezar a moverse en muletas.
y logra entrar a la universidad, logra matricularse en la universidad. Ya estando en la universidad, justamente un médico, uno de sus profesores, le recomienda que ante las circunstancias que tiene, lo que mejor le haría es hacer ejercicio al aire libre, y como ya no le funcionaba su tren inferior, o sea, la parte de su cuerpo, de las piernas, la cadera, pues que lo hiciera de su tren superior. Entonces él se decide ir al canotaje, a hacer canotaje con un amigo, y entonces las vacaciones de verano de ese primer año de medicina, las vacaciones de verano, él se va con un amigo, se quedan de acuerdo y dice, vamos a hacer en el río Mississippi una travesía y una aventura y nos vamos a trepar a la canoa. Entonces ya tenía él ahí todo planeado con su amigo, entonces llega él así en sus muletillas, ya tiene ahí el marquito, todo, y pues que no llega el amigo, ¿no? Y entonces él dice, bueno, ¿y ahora qué hago? No llegó el amigo, yo en mis muletillas, ni modo que me voy a trepar al barquillo, ¿no? A una canoita, pues que se trepa. Y entonces fue muy interesante porque él inicia una aventura que es un rollo así como muy de estas travesías del héroe, ¿no? Se trepa en su barquita, se va por todo el río Mississippi, traía $3, bueno, $3 yo creo, ¿verdad? Y bueno, lo que te quiero decir es que, o sea, para no hacer el cuento largo, sobrevive esa travesía, recorre 2,000 kilómetros en distintos ríos, pasa por muchas penurias de todo lo que te imagines, porque además él está inválido de su parte inferior, y para acabar pronto, cuando termina su travesía, finalmente, él sobrevive a esa travesía y él logra justo lo que se necesita cuando se tienen estas atrofias musculares por la poliomielitis, logra fortalecer no solo su tren superior, que ya sale así, va, sino además logra rehabilitar sus piernas, ya después camina con bastón, etcétera, pero logra, bueno, una cosa así, y claro, eso marca él, y más tarde él aprende la hipnosis, estudiando la carrera de medicina, y él junta toda su vivencia con todo lo que hizo, con el aprendizaje de la hipnosis, y él construye esta propuesta de la hipnosis ericksoniana, que está muy cercana al trabajo con el cuerpo, ¿no? Que es muy sugestivo, pero es muy interesante cómo todo esto surge de su propia vivencia, ¿no? De salir de ahí. Entonces ya, ahora sí, ya pusimos todo el antecedente, ahora sí vamos a... Ya pusimos la mesa, vamos a comer, a ver. Bueno, yo pensé que me ibas a decir, no, Lea, pues justo ahorita ya acabó el podcast, ya no hay más tiempo. No, adelante. Bueno, ya tenemos todo ese antecedente, y entonces a mí me toca sentir todos estos paralelismos que hay entre mi propia experiencia personal, entre mi propia experiencia profesional, entre lo que descubro de estas propuestas, y me hace mucho sentido, ¿no? Me hace mucho sentido cómo en estos contextos de la nada, ¿no? Lo voy a poner así, de la nada, entre comillas, ¿quién sabe cómo lo logramos? ¿No? Entonces yo dije, tenemos que desentrañar ese quién sabe cómo. Entonces es que yo empiezo a trabajar ya de manera muy consciente el proyecto de trabajo, y es cuando te conozco a ti, cuando conozco Altersoma, cuando me formo en Altersoma, yo sabía que me hacía falta esa pieza del rompecabezas que era el cuerpo, porque si bien hacía yo ese trabajo ya durante muchos años a nivel dialogal, yo decía, nos hace falta, primero, entender que todo sucede en el cuerpo, y segundo, entender que este trabajo que implica el intentarlo, necesita, esa idea de intentarlo necesita encarnarse, ¿no? Porque si no se queda ahí en esa idea, necesita encarnarse. Y hoy por hoy te puedo decir que desde que integré esta parte corporal a este acompañamiento, es muy interesante, porque entonces los procesos se aceleran, porque entonces ya no se quedan ahí solo en esa idea, sino hay un aceleramiento de ese proceso, porque entonces
ese sentir, esa idea, ese deseo, esa necesidad, ese esfuerzo está encarnado. Entonces esa parte me pareció muy interesante cuando le sumé esta pieza de lo corporal. ¿Qué trabajo yo ahora mucho con lo corporal? Yo trabajo mucho, número uno, y esta es una lección muy importante que me dio lo corporal, en desprivatizar el trauma, ¿no? Que es esta parte de siempre vivimos un inmenso dolor muy en nuestro interior. Ya. Y son inmensos dolores que muchas veces nos duelen, nos avergüenzan, que no queremos que nadie sepa, que vivimos solas y solos. Y entonces yo dije, bueno, lo primero es desprivatizar ese dolor. Necesitamos poder hablarlo, necesitamos poder llevarlo al escenario de lo público, y sentirlo ayuda mucho a desprivatizar, ¿no? Porque desde la cabeza hay una tendencia al ocultamiento, porque nos da pena, porque van a decir, ¿no? Y en el contacto con el dolor, entonces hay una genuina desprivatización de ese dolor. Entonces, ese primer ejercicio, a mí con lo corporal, me ayuda muchísimo a trabajar desde ahí. Luego, la siguiente cosa, antes de llegar a empezar al quién sabe cómo, es poder trabajar con algo muy importante, que es la validación de lo que sentimos. Porque muchas veces nos avergüenza lo que estamos sintiendo, porque estamos sintiendo ganas de morir, de matar, estamos sintiendo ganas de odiar, estamos sintiendo ganas de un montón de sentimientos que no son políticamente correctos. Sin embargo, en las circunstancias que hemos vivido, por supuesto que validamos cómo podríamos sentirnos de otra manera frente a estas brutalidades que hemos vivido. Entonces, desde ahí también, ¿no? El hacer este trabajo de la validación y un trabajo desde el cuerpo cuando estamos desprivatizando este dolor, me parece muy importante. Otro elemento que me parece fundamental, ya que empezamos a hacer este ejercicio de la exploración y de la validación, es también poder empezar a diferenciar qué es mío y qué no es mío, ¿no? Porque a veces ya tiene uno bastante así con su propio drama y tragedia personal, y de repente cargas con un montón de cosas que no son tuyas. Y entonces empezar a hacer este deslinde de, esto no es mío, y también empezar a identificar qué ha sido impuesto desde la sociedad, ¿no? Muchas cosas nos son impuestas. Yo siempre les digo a mis pacientes que hay que desconfiar de la realidad, ¿no? Porque a veces sufrimos, o sea, ya, insisto, tenemos suficiente ya con nuestro drama personal, y a veces sufrimos por cosas que nos vienen de afuera, que uno dice, ¿y quién dice que tiene que ser así, no? Estoy recordando una paciente que tenía una preocupación inmensa porque me decía que a ver, ella es una mujer muy echada para adelante, muy inteligente, con buen uso de la palabra, muy capaz, muy profesional, excepcional en su trabajo, todo, y además siempre, ¿no? O sea, no es algo de aquí y de ahora, ¿no? De siempre. Pero decía ella que cada que entraba a las juntas con sus jefes, ella se hacía chiquita, así, casi se invisibilizaba, y que ella no entendía por qué, y que eso le molestaba de sí misma, y entonces sentía como muy agraviada consigo misma, ella que era tan echada para adelante, ¿no? Y yo le decía, bueno, ¿qué te han agredido en esos espacios? ¿O para qué son usados esos espacios? ¿O tú quisieras que en ese espacio te miraran más para que te dieran una promoción? O sea, ¿qué hay detrás de eso, no? Y entonces ella terminaba señalando que ella, pues cómo era posible que ella, siendo una persona tan echada para adelante, se hiciera tan chiquita en esos espacios, y que además, me decía, además es muy corporal, porque yo llego a esas juntas y me desaparezco, ¿no? Y entonces me parece tan paradójico, tan contradictorio con la manera como yo soy. Y yo le decía, pero eso, ¿para qué lo quieres lograr? O sea, ¿cuál es? O sea, además de esta congruencia que quieres tener con tu manera de ser. Y ella me decía, no, pues para disfrutar la reunión y dar ideas, ¿no? Ella decía. Y entonces yo le preguntaba, le digo, ¿a ti te gusta tu trabajo? Y ella me decía, sí, muchísimo, muchísimo. Y lo hago muy bien. Y yo le decía, ¿y estás de acuerdo conmigo que luego hay cosas de nuestro trabajo que no nos gustan, pero igual hay que hacerlas? Y me decía, pues sí.
Y le digo, ¿y en qué manual dice que nos tienen que gustar las juntas con nuestro equipo? O sea, ¿dónde dice? Usted tiene que disfrutar y orgasmearse con la reunión semanal. Imagínate, ojalá, ¿verdad? Y entonces yo le digo, porque ve, ¿cuánto dura la junta? Y dice, uy, no duran por lo menos 3 horas. Le digo, imagínate, 3 horas y uno con 5,000 pendientes, güey. Y luego son 3 horas en las que luego hablan, sí, luego hablan de cosas que le competen a uno, pero luego hablan de cosas que ni entiende uno. Y entonces yo le decía, como, ¿por qué tendría que gustarte? Al final es un requisito de tu trabajo que hay que hacer, pues yo no digo que no hay que hacer, hay que tomar notas, hay que opinar cuando le preguntan uno de su trabajo, pero ¿por qué tendrías tú que disfrutar un espacio así, no? Y se quedó pensando muchísimo eso y dice, jamás me lo había cuestionado. Dice, tienes razón, con razón mi cuerpo en cuanto entra a la sala se desaparece, dice, porque exacto, no es un espacio para brillar, no es un espacio para hablar, no es un espacio para disfrutar, es un espacio pues para tomar nota y registrar. Y yo le decía, exacto. Y entonces era esa parte donde yo siempre les digo a mis pacientes que... No, la ubicaste, ¿no? O sea... Exacto. Pues sí. O sea, ¿por qué habría que hacer un trabajo de esforzarme en disfrutar algo que es indisfrutable, ¿no? O sea, como que yo digo, claro. ¿De qué se trata, no? Entonces, a ver, ese trabajo también, ¿no? Se asienta mucho cuando lo hacemos desde el cuerpo, esta parte de poder separar qué cosas son mías y qué cosas no son mías y qué cosas me imponen desde la sociedad, que yo digo, ¿y eso como para qué sirve? Y como por qué tengo que esforzarme en eso, ¿no? Y luego ya cuando viene la parte de empezar a trabajar en la solución, a mí me gusta mucho trabajar en los quién sabe cómo, que se trabajan desde la terapia breve central en la solución con algo que llaman trabajar con la excepción. Okay. No siempre tienes ansiedad, no siempre, o sea, hay un momento en el día, en la semana, en que no tienes un ataque de ansiedad, en que no tienes depresión, en que no tienes, ¿no? Y no necesariamente la realidad es distinta, pero hay algo en ti frente a eso que sí es distinto. Y ahí es donde trabajamos con la excepción. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has identificado que hay momentos en los que no te da el ataque de ansiedad? Ah, sí, ok. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en ese momento? Y entonces empezamos a desentrañar, ¿no? ¿Qué está pasando en esas excepciones? En esas excepciones. Y es muy interesante porque entonces hay que empezar a encaminar hacia esto otro, que son las preguntas del milagro, que es hacia dónde quiero ir. Y a mí es un tránsito que me resulta muy interesante porque eso lo aprendí contigo y lo aprendí trabajando la terapia corporal, porque en ese caminito empezamos a volver a conectarnos con lo que deseamos y lo que necesitamos, ¿no? Nos volvemos a identificar como seres deseantes, ¿no? Y entonces esa parte es muy interesante porque entonces en empezar a visibilizar hacia dónde quisiera, por eso yo hice desde el principio que esta terapia se enfoca en este constructo filosófico de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, se enfoca en el a dónde voy. Y entonces, ¿dónde quisiera estar? ¿Qué quisiera que estuviera pasando? Y entonces, a partir de eso, empezamos un trabajo de intentos. Yo siempre le digo a mis pacientes que lo que más me entusiasma de todo es el intento, porque el intento es una acción que aunque no cuaje en la solución, es una acción y un esfuerzo brutal frente a la inercia de la problemática que estoy viviendo, que te absorbe y te come y te secuestra, ¿no? Entonces, cuando lo intentas sin importar, y entonces yo siempre, cuando regresan mis pacientes a terapia, siempre hablamos de sus intentos, ¿no? Y pueden pasar muchas sesiones de intentos, pero es muy interesante porque el intento al mismo tiempo se vuelve varias cosas. Se vuelve, por un lado, un método de ensayo-error, ¿no? Bueno, no salió, y luego le hago por acá, tampoco salió, ¿no? De ensayo-error. Y por otro lado, se vuelve una práctica de autoconfianza y empoderamiento, porque dices, mira, ya me di cuenta que a pesar de todo, el desastre, el caos en el que vivo, mira, puedo decidir mover este dedo, ¿no? Me acuerdo de una paciente
que la primera cosa que logró hacer después de que vivió violencia, una agresión sexual brutal, inenarrable, y que ya había estado en atención pues de todas las especialidades psiquiátricas y médicas, y luego ya ves que al final pues llegan con uno, ¿no? Decide, bueno, ¿qué vaya? Vamos con la chamana. ¿Qué vaya, colega, no? Entonces, es bien interesante porque viene esta parte de, en estas circunstancias brutales, empezar a plantear un intento. Me acuerdo que con ella empezamos a trabajar a partir ya ni siquiera de su vida real. Me gusta mucho, a ver, ella vivió algo inenarrable. Ya venía de un proceso muy largo, y cuando llega conmigo hubo varias sesiones muy complicadas, pues no había mucho avance, simplemente acompañamiento, validación, y se entera, su hermana le dice que va a venir un cantante, que además, pues ella recordó que era, cuando ella era adolescente, pues era como fan, ¿no? Así, además, objeto de deseo, lo era todo, ¿no? Entonces, me dice, pues salió así, pues, ¿no? Me enteré que me dijo mi hermana que va a venir el cantante Perenganito, y recordé que era mi cantante favorito cuando yo era adolescente, y entonces ahí fue así de, ahí está la excepción, ¿no? Y entonces es ahí de claro, y entonces de ahí nos pescamos, ¿no? Porque entonces yo le dije, muy bien, a ver, háblame de eso, ¿no? Y ya me empezó a decir, no, sí, cuando yo era joven y no sé qué, ¿no? Bueno, adolescente, porque era muy joven todavía. Bueno, fue la primera vez después de mucho tiempo y seguramente todo el proceso que había vivido que ella sonreía de evocar esa ilusión. Y bueno, lo primero que logró después de varias sesiones, y esto puede parecer ridículo, pero cuando se está en una situación tan extrema, es todo un logro cuando ella logra bañarse, ¿no? Ya. Entonces, es a lo que voy. Y entonces empezamos a trabajar ahí, y bueno, ya después ella sola, ¿no? Se dio cuerda y me decía, ¿qué crees? Que busqué una imagen en el internet de este sujeto y lo recorté, ya lo pegué ahí en mi recámara, y entonces cada que lo veo me dan ganas de mover. Maravilloso, maravilloso, ¿no? Entonces es esta parte en la de, y eso detona, pues, esa situación detona esta posibilidad de intentarlo, detona esta posibilidad entonces de ya poder ir acercándonos, ¿no? A lo que duele, ir resolviendo lo que duele, ir resolviendo, ir regresando al mundo, ¿no? Ella ya estaba aislada del mundo, o sea, vivía solo en su cuarto así oscuro, y ya párale de contar. Entonces, estos procesos de intentarlo son muy interesantes, porque entonces velo, con lo que pasó con ella es que se vinculó con una ilusión que, aunque era altamente improbable que ella fuera a conocer a nadie, y menos así que tuvieran un romance, ni nada que se le parezca, la sola ilusión de recordarla le permitió a ella volver a conectar con su capacidad deseante, con su capacidad de volverse a arraigar a la vida, de volverse a arraigar. Y entonces, claro, ya de ahí empezamos a trabajar muchas otras cosas. Y insisto, ¿no? Como trabajo mucho en contextos de asociaciones civiles, pues siempre tienen sus limitaciones, y bueno, pues hubo un día en que ya hubo que cerrar ese proceso, pero eso es lo que a mí me interesa, que independientemente que si tuvimos 1, 2, 3, 10 sesiones, haya algo de lo que haya la persona podido abrazarse para poder arraigarse a la vida y seguir en este proceso. Y eso se logra trabajando desde ahí. Ya cuando logramos procesos más elaborados, pues trabajo mucho con mis pacientes esa parte también me encanta cuando logramos, o sea, ya cuando hicimos muchos intentos, ¿no? Bueno, hicimos, sí, bueno, ellos. Sí, acompañando ese proceso, pues. Yo acompañé sus intentos. Tú, pues sí, a la distancia. Exacto, ¿no? Bueno, ellas y ellos quisieron así todos esos esfuerzos brutales frente a sus realidades brutales, y luego logran, ¿no? Logran cosas, entonces ahí, ¿no? Se activa también
eso que es tan importante del a dónde voy y ya empezarse a plantear estas preguntas filosóficas de qué quiero hacer ahora con mi vida, ¿no? Ya no soy esto que viví, ya no soy este trauma, ya no soy, ¿no? Bueno, sí hay ahí muchas secuelas, pero digo, ya no me defino a partir de eso, ¿no? Sino ya puedo mirar hacia enfrente y cuando llegan ahí, yo siempre les digo, no, entonces ahora hay que imaginar, y entonces ahí siempre les digo que cuando llegamos a la parte de imaginar ese horizonte, yo les digo, bueno, sin regateos, aquí no aplica, no tengo dinero, no puedo nada, ¿no? Sino que cuando empezamos a definir ese horizonte sin regateos, entonces nos genera así una exaltación, una ilusión, una descarga de dopamina que nos da mucha ilusión. Y es otra vez, quién sabe, ¿no? Quién sabe si uno logra esos horizontes, pero es muy interesante cuando yo adquiero planteártelos. Esa bioquímica, ¿no? Que me permite ilusionarme con eso que quiero llegar a ser, y entonces ahí es cuando empezamos a direccionar las acciones. De repente eran acciones de ensayo-error, 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 y cuando logramos hacer ese trabajo, que logramos llegar a ese momento de construir ese horizonte, entonces las acciones empiezan a direccionarse. Y entonces ya cada paso o cada intento que se va dando ya lleva una dirección. ¿En qué ayuda mucho en este acompañamiento el integrar esta parte de lo corporal? En que todo se encarna el dolor, pero también se encarna el deseo, y también se encarna la ilusión, y también se encarga el intento, y también se encarga la acción. Y lo corporal es muy interesante porque lo que hace es, se piensa menos y se hace más. Lo corporal lo que hace es, siempre tenemos la atención dispersa en un montón de situaciones que nos agobian, y lo corporal te permite concentrar la atención y enfocarla, y lo corporal también permite tener una expansión de la conciencia. Ya no estoy viendo el síntoma, estoy viendo mi realidad, estoy viendo mi vida, estoy viendo mis deseos, estoy viendo lo que quiero, estoy viendo, y entonces es como si el obturador de una cámara se abriera y puedo tener una visión panorámica, y entonces puedo otra vez volverme a deleitar con esta experiencia de la vida. Y entonces digo, claro, quiero de eso, y quiero de eso también, y de eso también. Y entonces es esta parte en la que hay una expansión de la conciencia. Y esto se logra con lo corporal. Con lo dialogal es difícil este proceso porque cuesta trabajo que se encarne, ¿no? Y lo corporal, ya, o sea, está dado la encarnación, se encarna, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando tú nos hablabas de en alguno de los módulos de regresa el alma al cuerpo, ¿no? Esta situación como si regresara el alma al cuerpo, y de volver a sentirnos vivas, vivos, y volver a decidir, ¿no? A abrazarnos fuertemente a la vida, y abrazarnos desde el gusto de vivir, ¿no? No desde bueno, ya sobreviví, o sea, aquí ya no es solo la sobrevivencia, sino ir más allá y lograr llegar a ese lugar del placer de vivir esta aventura de estar vivas y vivos, ¿no? Entonces, pues vas por ahí, Miguel. Pues ya, oye, Lea, yo les quería contar. Pues me gusta mucho lo que nos compartes. Bueno, ¿puedo interrumpirte? Sí. Nada más quiero decir, adelante. Te dejo hablar y luego te quiero decir que este proyecto es un proyecto y le falta una pieza, pieza muy importante, que es, o sea, independientemente que yo sea terapeuta centrada en soluciones, pues ahora sí que falta la pieza de dónde venimos. Esa es una pieza muy importante, es una pieza para el que, aun cuando yo hago esta exploración de historias de vida, pero siempre me regreso hacia el futuro, porque hay que trabajar ahí, dadas las circunstancias. Es una pieza que para mí es muy importante poder integrar, y que ahora estoy estudiando mucho el tema de junguiano, del inconsciente colectivo y de la astrología desde un punto de vista arquetípico, porque me interesa muchísimo, porque es la pieza que falta, y es una pieza en la que también hay que trabajar en los procesos, y hace falta, ¿no? Para lograr
integralidad. Y a lo mejor faltan muchas piezas más. Yo ayer que oía el podcast de Erika, ella hablaba a un nivel incluso espiritual, y yo decía, claro, pues no, si pienso en piezas, me faltan 5,000 piezas, pero bueno, ya además... Adelante, aquí, adelante, atrás y arriba, ¿no? Exacto. Bueno, pues es que esa pieza te la va a dar la película de Volver al Futuro. Sí, ¿verdad? Exacto. ¿No? O sea, son esos saltos de aquí hacia atrás, hacia adelante y regresar aquí. O sea, ahí hay todo unas intersecciones entre el pasado, el presente y el futuro que al final de cuentas no existen. Exacto. Solamente son dimensiones también de nuestro ser, ¿no? Con los cuales perfectamente podemos trabajar. Lea, me gusta mucho lo que nos compartes por dos cosas. Uno, porque son intereses que surgen al calor de los acontecimientos. O sea, es lo que me ha gustado también de cuando hablaba con Erika de por qué pasó del psicoanálisis e integró también lo somático, y fue por su experiencia, no fue por un interés intelectual, que digas, ok, a ver cuál corriente me interesa más, ¿no? ¿A cuál soy más afín? Sino más bien surge de una necesidad. Así es. Y esa parte a mí me gusta mucho porque yo creo que tú identificaste muy bien eso, es decir, a ver, aquí hay una necesidad y en esta necesidad los modelos terapéuticos me dicen que hay que trabajarlo así y yo quiero ser fiel a un modelo terapéutico. Y eso a veces no funciona. Así es. Como tú decías de Milton Erickson, pues hay que hacer un tratamiento desastre, a la medida. Exacto. Entonces, en ese tratamiento a la medida, muchas veces tienes que recortar de la teoría, ¿verdad? Y muchas veces tienes que adaptarte al cuerpo, a la forma, a las circunstancias de la persona que estás atendiendo, ¿no? Así es. Es una especie, quizás ahí como de pragmatismo, ¿no? Exacto. Pero, pues es cierto, muchas veces la teoría no se adapta a la realidad, pero el terapeuta sí puede adaptarse a la realidad del paciente, ¿no? Ese, por un lado, me gusta mucho. Creo que lo que tú haces viene mucho de ahí, viene mucho de escuchar la necesidad del paciente, y eso te ha llevado a ir más allá de los planteamientos de una corriente o de una teoría. Y segundo, pues también la necesidad que tú has encontrado, pues, de poder responder a las circunstancias de México, que son muy diferentes a las de Estados Unidos y que son muy diferentes a las de Europa. Cuando tú hablabas de urgencia, de emergencia, de crisis, pues quizás en Europa y en Estados Unidos los aspectos económicos, pues de alguna forma están más solventados. Pero yo regreso a la gran crisis del 94, regreso a una situación económica donde las personas, la crisis no es la excepción, sino las crisis, las emergencias es, digamos, lo cotidiano, ¿no? Recuerdo mucho este libro de Los hijos de Sánchez, ¿no? Este texto que habla sobre cómo sobreviven los pobres en México, ¿verdad? Y que cómo dentro de esa pobreza, dentro de esa marginación, las personas logran sacar recursos aparentemente ahí donde no hay, ¿no? Entonces yo creo que esa experiencia de Wall-E, de esta película donde el mundo apocalíptico ya no hay vida y de repente surge ahí contra toda esperanza, contra toda utopía, surge una flor. Me parece que es un recurso muy, muy importante, ¿no? O sea, también tiene que ver con esta parte, quizás a veces, donde un otro te puede decir, oye, pues estás aquí es por algo, o sea, ¿cómo le hiciste para sobrevivir? A lo mejor yo no podría haber sobrevivido en lo que tú has hecho, y has hecho mucho, y sobrevivir a veces ya es mucho, ¿no? Eso me gusta mucho de lo que nos compartes. Y ya entrando a esta parte del conflicto, a mí me encanta el tema del conflicto. Yo ahí me declaro en ese sentido muy dialéctico. Creo que la lucha de los opuestos permite generar nuevas síntesis. Y claro, yo creo que ahí hay una parte muy, muy integral dentro del conflicto, ¿no?
desde el momento en que la persona define el conflicto y el momento en que la persona logra definirlo, hay como una especie de match interno, como decir, una eureka, como decir, esto es que no me había dado cuenta y este es el conflicto. Como nos decían en las clases de metodología de la investigación, ¿no? Llevamos este texto de Sampieri y entonces hay algo del texto de Sampieri que se me hizo muy terapéutico. Cuando tú logras hacer un buen planteamiento del problema, tienes el 80% de tu investigación resuelta. Eso a mí me encantaba. A mí me encantaba, yo veía compañeras que no les gustaba metodología de investigación, a mí me encantaba Sampieri. O sea, wow, porque es un manual de investigación, pero en el fondo te pone los elementos de solución de conflictos. Y él decía, el planteamiento del problema te resuelve en un 80%. Porque muchas veces tenemos el conflicto como una nebulosa gigante. Cuando logras quitar la paja del conflicto, ¿verdad? Y logras entrar al centro líquido jugoso de esa Tupsi Pop, ¿no? Y entonces logras definir eso. Y es ahí cuando tú dices perfectamente, claro, a ver, eso que tú defines que es el conflicto, ¿es tuyo? ¿Te corresponde? ¿O tú vienes aquí a resolverle a los demás? ¿No? Hay personas que dicen, bueno, ahorita que me doy cuenta, pues sí es cierto, yo le quiero resolver la vida a mi hijo, a mi mamá, a mi papá, a mi pareja, pues que ellos vengan a terapia, yo me estoy dando cuenta que ni para qué estoy aquí, ¿verdad? Pues sí, a veces las personas cuando logran definir el conflicto, logran darse cuenta que a lo mejor es suyo o que no es suyo. O la otra, si lo pueden resolver o si quieren resolverlo, porque hay personas que dicen, pues ahorita que lo defino me doy cuenta que no quiero resolverlo o que me da flojera resolverlo, ¿no? Entonces, esa parte de poder definir el conflicto, si hay una experiencia interna, somática, hay algo que se resuelve también internamente, ¿no? Y yo recuerdo mucho esta visión que se tiene desde la terapia conductual, que yo he seguido mucho esta parte de terapia de resolución de conflictos de Zurilla, y él plantea que muchos de los problemas, por ejemplo, de depresión y ansiedad, tienen que ver con conflictos no resueltos, y que esos conflictos no resueltos generan una acumulación. Actualmente, desde la perspectiva del sistema nervioso, a eso se le llama carga alostática. Cuando no resuelves un conflicto y ese conflicto se va acumulando con otro conflicto y con otro conflicto, hay una suma de estrés. Esa suma de estrés alostático va a generar una carga alostática que va a impactar seriamente en nuestro sistema inmunológico y va a impactar seriamente en nuestros órganos, especialmente en nuestros intestinos, en el intestino delgado, en el intestino grueso, en la tiroides. Va a generar un conflicto a nivel metabólico y a nivel energético dentro de nuestros sistemas y dentro de nuestras células. Entonces, cuando una persona logra visualizar posibles formas de solución, pues entonces muchas veces hay que desarrollar esas capacidades de diálogo, de negociación, de poner límites, de poder enfrentar, de poder reclamar. Muchos conflictos tienen que ver con eso, con la vergüenza de poner límites, con la vergüenza de hablar de cosas incómodas, de la vergüenza de ser juzgados o ser juzgadas por plantear cierto tipo de situaciones, ¿no? Entonces, cuando la persona va de alguna forma adquiriendo estas habilidades, estas capacidades, entonces lleva a cabo una conducta resolutiva. Y es importante lo que tú dices, porque cuando tú hablas sobre la excepción, ¿verdad? Es en términos del sistema nervioso, estamos hablando de eso que se llama el flow. Y el flow se da cuando empezamos a liberar acetilcolina en nuestro organismo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que desde el punto de vista del sistema nervioso, cuando tú estás en ese flow, te encuentras en un estado que está fuera del estado de simpaticotonía. Cuando tú te encuentras el conflicto,
entonces se activa tu eje hipotalámico, hipoficiario, suprarrenal, liberas una cascada de glucocorticoides y eso hace que te encuentres en un estado de simpaticotonía. Un cuerpo tenso le va a resultar muy difícil resolver un conflicto somático. Por ejemplo, saltar. O por ejemplo, moverte de cierta forma, obstáculos, ¿no? Sin embargo, un cuerpo relajado, pero con una buena carga de estrés o de buen estrés, le va a permitir llevar a cabo esa proeza, ¿no? Una persona muy tensa, a lo mejor lo puede hacer, pero corre el riesgo de lesionarse. ¿Cuántas personas nos llegan con lesiones porque estaban muy tensos, porque estaban muy estresados, porque no durmieron bien, porque no descansaron bien, ¿no? Entonces también el hecho de poder llevar nuestro sistema nervioso a un estado de flow, a un estado parasimpático, también nos permite tanto físicamente como mentalmente visualizar soluciones. Una persona que se encuentra en un estado de estrés, de visión de túnel, pues no va a poder ver soluciones. Muchas veces un ejercicio de relajación a través de la respiración, a través del contacto, les permite bajar la tensión, ¿no? Bajar los niveles de glucocorticoides, subir los niveles de acetilcolina, y ese estado interno del sistema nervioso a nivel bioquímico le permite entonces ver mayores posibilidades, mayores soluciones, ¿verdad? Entonces yo creo que esta parte que tú estás proponiendo a mí me suena bastante porque creo que tiene mucho potencial en el sentido de que también el trabajar en la solución del conflicto muchas veces nos remite a los conflictos del pasado, que eso es lo que actualmente se conoce como la nocicepción, ¿no? O sea, muchas veces no podemos resolver algo porque hay algo en nuestro pasado que se encuentra aquí y ahora que no se encuentra resuelto, ¿no? Y muchas veces queremos resolver ese presente desde ese pasado, ¿no? Y a veces es muy importante hacer ese ajuste en nuestro sistema nervioso y decir, no es la niña, no es el niño herido del pasado el que va a resolver el presente y de ese futuro, porque se siente impotente, porque se siente incapaz. Entonces necesitamos construir un yo actual fuerte que pueda gestionar ese conflicto tanto del pasado como del futuro. Entonces yo creo que ahí hay elementos muy interesantes que yo creo que se van a cruzar mucho entre el psicoanálisis junguiano, arquetípico, lo que estás proponiendo sobre la hipnosis ericksoniana y todo ese trabajo que tiene que ver con la experiencia del cuerpo vivido en el sistema nervioso, ¿no? ¿Cómo ves, Lea? Totalmente, Miguel. Sí, me encanta esto que estás diciendo, que es ponerle nombre a todo esto y ponerle como todas esas fundamentos que hay de esto que sucede corporalmente y que yo le llamo se generan las condiciones para que suceda ese cambio, ¿no? Para que suceda ese intento, para que se encuentre esa solución y se coloque la gente en una posición de posibilidad. Yo digo, es un escenario de esperanza, ¿no? Cuando podemos estar en este escenario de poder pensar que sí también lo vamos a resolver. ¿Quién sabe cómo? Pero lo vamos a resolver. Lo vamos a resolver. Oye, Lea, y cuéntanos ahorita dónde te encuentras, qué estás haciendo, la gente dónde te puede encontrar. Aquí obviamente ya puse tus datos, pero a ver, cuéntanos qué andas, porque tienes un proyecto. Esto de soluciones psicosomáticas tiene también un lugar, ¿no? Sí, claro. Yo me mudé al Estado de México. Yo me mudé al Estado de México, aquí al municipio de Chiconcuac. Entonces aquí estoy construyendo mi consultorio, que claro, yo también me pongo mi propio trabajo terapéutico, también tengo mi horizonte, que un día va a ser un centro holístico de soluciones psicosomáticas. Pero bueno, por lo pronto hay un consultorio que va a ser inaugurado en julio, pero actualmente, bueno, ya atiendo a personas. Yo sigo combinando, es decir, yo ya no trabajo internamente en instituciones y en organizaciones de derechos humanos, pero sigo teniendo muchos y muchos consultantes que vienen de ese sector.
Entonces, algunas personas, sobre todo la terapia corporal, la hago directamente en las asociaciones civiles que están en la Ciudad de México. Tengo otros pacientes de visita domiciliaria y tengo también, todavía hago terapia dialogal, ¿no? Hoy por hoy hago terapia dialogal y bueno, en julio, que ya inauguro mi consultorio, pues ya están ahí 4 pacientes anotados haciendo fila y entonces ya para empezar a hacer el trabajo propiamente ya digamos en mi sede, ¿no? En lo que quiero que sea la sede de las soluciones psicosomáticas, pero un poco ahora sigo como en muchos lugares, pero ya. Y también brindas sesiones online. Sí, ese trabajo lo hago paralelamente, ¿no? Lo hago paralelamente con la atención presencial. La atención presencial gratamente ya es en su totalidad corporal y eso me gusta mucho porque ayuda mucho a integrar, ¿no? Esta pieza que me faltaba. Bueno, faltan varias, ya hablamos de eso, pero bueno, esta que recién integro. Es algo que se va construyendo, ¿no? También, o sea, es un camino que tú también vas abriendo. Sí, ¿no? Y fíjate, entonces, algo que no me... Y me parece un camino muy original aquí en México. Y algo que a mí no me había pasado, fíjate, me estaba costando mucho trabajo y hasta había yo desistido de hacerlo, es que pacientes dialogales que tengo de hace mucho tiempo brincaran a la terapia corporal, no quieren, y entonces tengo que decirte que ya por fin logré que algunos de ellos brinquen hacia la terapia corporal y eso me da mucho gusto, ¿no? Me da mucho gusto porque es un escenario de posibilidad, ¿no? Porque han hecho un excelente trabajo en su proceso terapéutico, pero quiero que prueben, ¿no? Este agregado que va a ser como muy útil para ellas y ellos. Entonces, esa era una parte que a mí me estaba costando mucho trabajo, pero afortunadamente ya empiezan algunos a brincar, ¿no? Oye, Lea, pues te quiero agradecer, ¿verdad? Todo esto que ahorita nos has compartido. Me encantó que nos compartieras, que nos hablaras de todo esto, que se me hace muy, muy interesante. Y pues si tú me lo permites, en un futuro, pues podríamos volver a retomar algunos aspectos para profundizar más en ese trabajo que tú estás realizando, que sería muy, muy bueno que la gente, las personas se pudieran, conocer más de esto que tú estás haciendo, ¿no? Claro, por supuesto, Miguel, y que sepas que tú eres parte de esto que se ha logrado, ¿no? Es decir, todo esto que ahora yo puedo amalgamar tiene que ver con haber pasado por tu escuela y haberte conocido, y ustedes no están para saberlo, pero seguramente lo saben, que Miguel es un excelente terapeuta, un excelente maestro, un excelente chamán, un excelente amigo, un excelente ser humano. Entonces yo te agradezco mucho, Miguel. Gracias, Lea. Yo también te quiero mucho. El que hayamos coincidido en este mundo y que podamos compartir y que yo sé que lograr esto tiene mucho que ver con lo que tú le has aportado a mi vida. Muchas gracias. Gracias, Lea. Pues te mando un fuerte abrazo, Lea. Igualmente, un abrazo. Nos vemos. Un saludo a todos y a todas allá. Sí, muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos en nuestro siguiente podcast. Que tengan buen día.